La caída de Robespierre. Buenas, me llamo María Antonieta y os vengo a contar la historia de uno de los personajes más importantes de la Revolución Francesa, Robespierre. ¿Quién es Robespierre? Paciencia, Luisa, ahora os cuento. La Revolución Francesa transcurre en Francia y marca el inicio de la edad contemporánea, el fin del feudalismo y el absolutismo, sentando las bases de la democracia moderna. Vale, pero con eso no sé quién fue Robespierre. Un abogado, escritor, orador y político, uno de los líderes más importantes de la Revolución, jefe de la facción más radical de los jacobinos y miembro del Comité de Salvación Pública, que gobernó Francia en el periodo conocido como el Terror. Al final, la justicia quiso que muriera guillotinado, de la misma forma que él, años anteriores, había terminado con sus enemigos. Se presentó a las elecciones de los Estados Generales de 1789 y consiguió ser uno de los elegidos. Se caracterizó por ser un orador convencido, llegando a dar más de 150 discursos. En 1789, los representantes de la Asamblea comenzaron a reunirse en clubes particulares, como la Sociedad de Amigos de la Constitución, que más tarde serían conocidos como los jacobinos. En 1793, tras la ejecución de Luis XVI, la joven república se vio envuelta en una lucha por la supervivencia contra las monarquías absolutistas vecinas. Esto, unido a las revueltas en el interior, provocó la subida al poder de los jacobinos y la precipitada caída del gobierno girondino, que acabaron detenidos y sitiados por los sans-culottes. La convención se enfrentaba a revueltas federalistas desde Burdeos hasta Lyon, insurrecciones en Vendée, además de las guerras fronterizas contra las monarquías absolutistas de España, Prusia y Austria. ¿Y en la política interior qué pasaba? ¿Los sans-culottes, profe? Muy bien, Luisa, sí, las movilizaciones de los sans-culottes eran un problema para los jacobinos. Esto, unido al resto de problemas, produjo que el 2 de junio de 1793 el Comité de Salvación Pública instaurara el terror. Una de las leyes aprobadas puso en el punto de mira a gran parte de la sociedad. En total, hasta agosto de 1794 se detuvieron en Francia más de 500.000 sospechosos. En octubre de 1793, el ejército republicano, donde ya destacaba un joven Napoleón Bonaparte, estaba cumpliendo su función, y muchas federaciones se habían rendido, aunque el terror permanecía. En Lyon fueron ejecutadas 2.000 personas. Cuando a Robespierre le pidieron compasión, dijo: No, a estos monstruos hay que desenmascararlos y exterminarlos. Zonas como Nantes o Angers fueron escenarios de ejecuciones en masa. En las zonas rurales de Vendée, el ejército se estructuraba en colonias infernales, que tenían instrucción de matar a todo aquel que cogieran con armas. Una vez sofocadas las revueltas interiores y estando la frontera segura, algunos comenzaban a pedir el fin de la revolución. Tras esto, Robespierre pensó establecer una nueva religión cívica, el culto al Ser Supremo. Por ello, se organizó en el campo de Marte una ceremonia inaugural del culto. En la cara de Robespierre se reflejaba toda la ambición que se encerraba en él. Se creyó a la vez rey y dios. ¡Profe! Sí, Luisa. Se volvió un poco loco, ¿no? Bueno, en cierta manera. Fueron años muy duros y al final el poder le corrompió. Tras esta celebración, muchos vieron a Robespierre como un dictador. En 1794, el país parecía sumido en la paz. Sin embargo, el terror se agravó. Ante la amenaza a la supervivencia de la República, se justificaban medidas de excepciones radicales. Este periodo de apenas 6 semanas se conoce como el Gran Terror. Las condenas a muerte se multiplicaron y las cárceles se llenaron de presos y la revolución parecía no tener fin. Profe, ¿y cómo acabó todo? El 26 de julio, tras pronunciar un discurso en la convención, estalló una discusión que acabaría con su detención y la de sus más allegados. Finalmente, fue guillotinado el 28 de julio de 1794, ante la indiferencia del pueblo que había intentado regenerar. Created using Powtoon.